Grabación. Ya estamos grabando. Listo. Y entonces hay un grupo de alumnos que me dicen, un alumno que me dice, profesor, yo voy a aplicar una encuesta a 300 o 200 directores, como lo dice Fidel. Muy bien, ¿y cómo vas a obtener la respuesta? Con un instrumento, voy a hacer una encuesta y luego voy a hacer un análisis estadístico y a través de la estadística voy a contrastar hipótesis y voy a obtener resultados y esos resultados voy a hacer un análisis inferencial descriptivo y esa es mi tesis. Ah, muy bien. La estadística, hay hipótesis y entonces es cuantitativa. Sin embargo, otro alumno puede decir, profesor, ese tema a mí me gusta, síndrome de Burnout, pero en este caso yo voy a hacer una entrevista en profundidad. Una entrevista en profundidad es cuando yo converso. Bueno, obviamente una entrevista está preparada, diseñada previamente, su instrumento, y a través del análisis, ojo, con mi cerebro, no necesito ese PSS, puedo hacer inferencias y deducciones, puedo hacer deducciones, un análisis para conocer en 4 directores cómo vivencian, cómo gerencian, cómo desarrollan sus actividades como directores. Entonces, mientras que en la primera mi pregunta es ¿qué relación existe entre la variable A y B en directores? Y mi objetivo es analizar, perdón, mi objetivo es medir, establecer la correlación, analizar con un instrumento. En la cualitativa es comprender. Fíjense el término. ¿Cuál es tu objetivo, alumno? Comprender cómo vivencian la gestión de dirección. Ah, esa es una cualitativa que implica otro tipo de trabajos. Entonces, lo primero es, Fidel nos ha dicho que es de tipo correlacional, tiene variables. Tú, Claudia, cuéntame. Mientras voy conociendo sus trabajos, voy conociéndoles. Claudia, cuéntame, tus trabajos, ¿qué te estás proponiendo en tu investigación y qué haces para ir conociéndote? Y en base a eso comprender tus ideas. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso, le comento un poco más. Trabajo en estados, en el sector público. Ya. Veo en el área de administrativa de recursos humanos. Soy psicóloga de profesión. Y la investigación que estoy desarrollando, ¿no? Que me está interesando desarrollar ahora, es el tema del estrés, ¿no? El nivel de estrés según modalidad de trabajo, porque actualmente tenemos modalidades de trabajo. Ya. Ellas tienen de manera presencial, remota o mixta, ¿no? Entonces, más que nada estaba viendo esa modalidad, ¿no? Ya. La modalidad de trabajo. ¿Tienes dos Las variables? Una variables, variable. sí. Estrés y modalidad de trabajo. Nivel de Ujú. estrés, ajá, y la modalidad de trabajo. La modalidad en el sentido que vas a tener grupos, algunos con presencial, algunos con remoto, algunos virtual, algo así. Ajá. Sí. Ajá. Estrés laboral, obviamente, ¿no Mm, es cierto? claro, lo que estoy buscando es medir el nivel de estrés, cuál es la diferencia. Ya. Más que nada buscando ¿Y en qué el, población? allá va a ser una entidad del Estado, ¿no? En este caso donde yo estoy trabajando actualmente. ¿Cuántos son? Mm. Bueno, la planilla, y es averiguando la planilla en sí, tenemos, solamente me voy a estar dirigiendo al personal, lo que es régimen casa. Muy bien. Sería Entonces sí hay variables. Y para ti que eres psicóloga, más fácil los instrumentos, ¿no? Porque ya los tienes estandarizados. ¿Cómo has pensado los sí, instrumentos? en este caso estoy buscando un instrumento psicológico que ve el nivel de Ujú. estrés con la descripción de lo que es la parte fisiológica y emocional, pues que es lo que Ajá, más me interesa. claro. Encontré uno, ¿cómo se llama? No está adaptado, entonces, pero ahí me estoy buscando otro que esté alineándose mucho mejor, ¿no? Que esté uno más adaptado, a pesar que el que encontré fue un instrumento para otras tesis en otras universidades, ¿no? Ujú. Pero igual la recomendación última era que busque una quizás más adaptada, ¿no? Adaptada Ajá. en sí. Ok. Muy bien. Vamos yendo bien. Ya estás pensando en instrumentos, población. Estamos. Gracias por tu participación. Anabel, cuéntanos, ¿cómo vas? Noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué Cuéntame. tal? Profesor, por favor, dígame Karina. Ya. Ok, Karina. Muy bien, Karina. Cuéntame. Es la costumbre. Bueno, yo trabajo en RAM, es una planta industrial de alimentos. Ya. Yo me desenvuelvo en el área de recursos humanos. Es, y,
Perdóname, qué más necesitamos saber? Suficiente con lo que tú quieras decirme. Y tus variables de estudio. ¿Cuál Ah, es tu ya, plan? a ver, un ratito. Sí, mis variables de estudio, bueno, es acerca de eh, el clima laboral y el desempeño. De desempeño laboral. Correcto. ¿En qué Ujú, población? sí, en los colaboradores de RAM, de la empresa RAM. Ujú. Muy bien. Pero en planilla, ahí yo sí tengo un tema porque en planilla la empresa es pequeña, en realidad solamente llegaremos a ser 70 aproximadamente, entre personal administrativo y operario. Se puede hacer estadísticas a partir de 50, así que no hay problema con el tamaño de tu población. Ah, ya, profesor, qué bueno, porque el Ok. otro profesor me dijo que no. No, fíjate la tesis de San Marcos, revisa tesis de maestría y vas a ver que obviamente también se hace con muestras no tan grandes. Obvio, ¿no? Que los resultados tuyos solamente valen para esa empresa, ¿cierto? Para esa empresa. O sea, no se puede Ajá, generalizar. claro. Eso sí. Ah, ya, perfecto, porque entonces con eso me deja un poco más tranquila, porque sí estaba preocupada con eso. Ujú. Muy bien, vamos a ver. Richard, cuéntanos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Sí, Richard, buenas noches, profesor. ¿cómo estamos? Cuéntame. Bueno, en mi caso, yo soy psicólogo también de profesión, trabajo en el área de gestión y atracción del talento de una entidad financiera, en este caso específicamente de bancos. Y mis variables de estudio, bueno, mi estudio es un estudio de tipo cuantitativo, correlacional. Y lo que intento indagar es si existe relación entre una variable, un constructo denominado seguridad psicológica, y el segundo constructo es la efectividad de equipos de trabajo. Ujú. Interesantes términos. ¿Y cómo has hecho con los instrumentos? Los constructos me parecen interesantes, pero me gustaría saber instrumentos. ¿Qué has pensado? Bueno, los instrumentos, he adaptado un par de instrumentos en inglés que Ya. obviamente están sujetos a revisión mía, porque uno está, digamos, está directamente traducido, adaptado del inglés a español, y otro está adaptado, digamos, la adaptación es mucho más, digamos, diversa, porque eh, tenía otras variables, digamos, eh, como le llamo, otras dimensiones. Ya. No, tenía varias dimensiones que mi marco teórico no tenía, ¿no? Entonces tuve que aportarla, una de ellas. Se basaba en otra Ponerla teoría sobre entonces. Tenía otra teoría con otras dimensiones. una de ellas, sí. Ya. En el caso estricto de la Ya. efectividad de equipo de trabajo. A ver, jóvenes, gracias por tu participación. Lo primero, vamos a poner en claro lo que es instrumentos de recolección antes de explicarles el sílabo. ¿Ya? Voy a terminar que participen todos y vamos a hacerlo. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que hay dos formas de trabajar con los instrumentos. Algunos investigadores le dicen lo mejor es que tú tienes que crear tu instrumento porque ahí está el aporte. Y entonces el alumno de maestría no solamente estudia la correlación, sino que tiene que darse un tiempo a validar un instrumento. Basta que se cambie una coma, ojo, de un instrumento ya existente para que se considere que es un instrumento nuevo. Eso implica que cuando el instrumento es nuevo, vamos a tener que hablar pues de validez y confiabilidad, juicio de expertos, evaluación cualitativa, evaluación cuantitativa, y entonces implica un poco más de trabajo porque tenemos que sustentar que ese instrumento nuevo, al cual le he adaptado, le he pasado el inglés al castellano, le he cambiado algunos conceptos, algunas palabras, entonces eso implica que hay que hacer criterios de juicio de expertos y estadísticamente hay que hacer una V de Aiken para demostrar, hay que hacer una prueba piloto y con eso pues ya tengo fundamentado mi instrumento para poder aplicarlo. Otro alumno puede decidir, ¿sabe qué, profesor? Eso me parece un poquito largo y yo la verdad tengo 5 hijos, 3 trabajos y ya no tengo tiempo. Entonces, quizás puedas utilizar un instrumento ya validado, ya estandarizado
ya utilizado en una prueba, lo cual te acorta el camino. Ni una es mejor que otra. Es el investigador, es decir, ustedes, que de acuerdo a su propio interés decide utilizar un instrumento no utilizado en el Perú, para la redundancia, haciendo su juicio de experto, su VDI, que en prueba piloto, o utilizar un instrumento ya utilizado en una tesis anterior. Ambos son válidas y no desmerecen una investigación. Así que tienes que estar, Richard, pensando más o menos cuál es la que se adecua a tus necesidades. Por ahora, suficiente eso. ¿Está claro, Richard? Perdón, profesor. Listo. ¿Quién más no se ha presentado con sus variables para empezar a trabajar, por favor? ¿Quién más no se ha presentado? Cuéntenme, por favor. Maribel, creo. ¿O no me parece? Hola, Maribel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntame. Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Cuéntame. Discúlpeme. No hay problema. Nos Problemas estamos acostumbrando. Con mi laptop, justo Ya. ahorita mi laptop se volvió loca. Ya, a ver, bueno, ante todo, bueno, mi nombre es Maribel del Águila, administradora de profesión, y pues ahorita tengo un gran dilema. A ver, cuéntame. Hasta el mes pasado, en realidad estos últimos días que se entrega el puesto, trabajaba en una empresa que se llamaba Maxi Efectivo Perusa, con la cual iba a hacer mi proyecto de investigación, pero la empresa pues ha decidido cerrar operaciones en Perú. Es una empresa transnacional dedicada al crédito pinotario. Ajá. Y pues por motivos políticos y pues toda la coyuntura del país se cerró operaciones en Perú y pues se está quedando solo con sus operaciones en Centroamérica. Perdón. Y pues ahorita me he quedado pues, con el tema de dónde voy a poder aplicar lo que ya venía trabajando, ¿no? ¿Cuáles tus variables? Mis variables son empowerment y desempeño laboral. ¿En qué? En la empresa que tú has desarrollado. ¿Qué has pensado? En donde yo estaba trabajando, exacto. Ajá. Entonces tendrías que pensar una empresa donde podrías aplicar y donde se manifiesten esas dos variables. Exacto, sí. Bueno, habría que pensarlo. ¿Instrumentos? ¿Cómo has pensado? Sí, miren, los instrumentos, yo tenía ya un instrumento para lo que era empowerment de una tesis anterior de una tesis, ¿no?, que hizo que también estaba en el rubro de préstamos, claro. ¿No? Era una persona que utilizó para estudiar la caja bancaria. ¿Validez y confiabilidad? ¿Ya tenía buena validez y confiabilidad? Sí, sí tenían su validez. Y el otro, en el caso, eso era para el caso de empowerment. Ya. Y para el caso de desempeño laboral, hay un instrumento de Gavini, que era una adaptación de Kopsman, que iba a utilizar, ¿no? Pero ya fue utilizada en el Perú. ¿O en una tesis? También hay tesis utilizadas en el Perú. Ok, está claro. Gavini era entonces contigo hay que pensar dónde lo aplicamos para no perder la hilación. ¿Estamos? Sí. Muy bien, tranquila, que eso se da solito. Bien, jóvenes, ahora que ya están todos, yo soy Jimel Salinas, soy apurimeño, andahuaylino, estudiaba en la Villarreal mi pregrado, soy licenciado en psicología, tengo una maestría en docencia universitaria y soy doctorante, me falta poco para sustentar, en educación. Tengo muchos años dedicado a la investigación y de verdad me gusta dictar, disfruto, ¿no? Y cuando me dan este sílabo que justamente ¿están viendo pantalla, no, jóvenes? ¿Ven pantalla? Sí, se ve, profesor. Ya, listo. Entonces digo, qué lindo tema, ¿no? Taller de fundamentos de estadística para la investigación. Por lo que me han contado, no va a haber problemas, porque la mayoría de investigaciones se basa en el positivismo lógico, ¿no? El positivismo lógico, el fundamento de la ciencia es Santo Tomás.
cuando dijo, resucitó Jesús, y él dijo, no, si no pongo el dedo en la llaga, no lo creo, ¿no? El positivismo lógico necesita una demostración científica para aceptar, científica empírica, tangible, medible, para aceptar que esto es verdad. Y entonces ustedes en lo que se están planteando van a llegar a eso, ¿no? Me hago una pregunta si hay relación entre A y B y voy a tener que medir, asegurarme que mi instrumento de medición sea el correcto y que no me distorsione. Por decir, voy a tener que tener calibrado mi instrumento para que los datos que son subjetivos se vuelvan objetivos, usar la estadística para encontrar ese dedo en la llaga y después hacer un análisis, ¿no? Ese es el trabajo del taller de fundamentos de estadística para investigación. Es de naturaleza teórica y práctica, es presencial, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en la primera, recolección y organización de datos descriptivos. Aquí tengo mayormente muchos problemas, porque ya he editado el curso anteriormente, con los alumnos, porque vienen con lo que vienen justamente ustedes, con una idea, ¿no? Pero si le digo, jovencito, o sea que este curso vamos a hacer con mis ejemplos, porque la idea hubiera sido de que todos ya hubieran aplicado su instrumento, tuvieran su SPSS para poder trabajar, ¿no? Y la mayoría todavía está en la fase proyecto, ¿no? Profesor, solo es un proyecto. ¿Y tus datos para cuándo? Para Navidad. Y entonces, si ustedes ven las fases, recolección, análisis y ordenamiento de datos descriptivos, procesamiento e interpretación de datos descriptivos, ¿sí? Y entonces, finalmente termino enseñando a los jóvenes o compartiendo con los jóvenes la experiencia con datos de tesis que yo he asesorado, que tengo un montón de por ahí que la van a ver, pero cómo me hubiera gustado, cómo me gustaría que tuvieran conciencia de que es mucho mejor que lo hagas con tus propios datos. Pues, profesor, ¿para qué voy a trabajar doble, no? Porque si hago ejercicios, exámenes con datos que usted me da, eso no me sirve para mi tesis. Sí, pues, jovencito, no le sirve. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tener su base de datos. Y eso implicaría que usted aplique su instrumento, que usted ya tenga su codificación de datos, cosa que cuando yo le hable de codificación de datos, usted diga, profe, ¿cómo ordeno mis datos? O sea, estoy haciendo mi tesis. Entonces, esa es una de las grandes limitaciones que tengo, porque la mayoría viene con lo que ustedes me han comentado, pensándolo, recién afinando, y entonces vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Por mí no hay problema, yo les puedo dar varias bases de datos para hacer ensayos, aprendizajes, pero de verdad, ¿cómo me gustaría que fueran con tus datos de tu tesis para que no pierdas tiempo? Entonces te invito a pensarlo eso y decir, profe, creo que voy a acelerar esto para tener mis datos, de tal manera que cuando termine el curso ya está todo el análisis estadístico de mi tesis. Entonces, por ahí la primera reflexión. Analiza. Profesor, bueno, una consulta. Dime. Cuando se refiere a datos de la tesis, se refiere digamos, a la data de la aplicación de los instrumentos. Así O otro es. tipo. Así es. Así es. Porque si no tenemos la aplicación de los instrumentos, ¿cómo hacemos análisis? Jugaremos a la comidita con mis datos. Correcto, sí, es cierto. Y cuando la idea es que yo quiero que hagas tu tesis, no pierdas el tiempo. Entonces, justamente en la primera clase vamos a tener que afinar esto y darnos un golpecito en la cabeza. No, creo que no quiero trabajar doble, ¿no? Mejor voy a aplicar cuanto antes posible mis instrumentos para tener data, cosa que en la tercera o cuarta semana yo ya tengo mis datos, antes del mes tengo mis datos, y entonces, profesor, cuando llegue contrastación de hipótesis, cuando llegue análisis inferencial, que sean con mis datos, pues cosa que ya está lista mi tesis. Si no, vas a tener que trabajar doble, y a veces ese trabajo ya no tengo contacto contigo porque acabó el curso, entonces yo quiero ayudarte con datos reales, quiero que tu tesis sea real. Entonces, entiéndame el mensaje, lo más antes posible la aplicación de sus datos. ¿Estamos? ¿Está claro esa primera parte, jóvenes? Listo. Correcto, profesor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los datos obtenidos? Analizar los datos obtenidos con los instrumentos de investigación, aplicando estadística descriptiva, estadística inferencial, para tener datos. La estadística es una ciencia, yo no soy estadístico, es una profesión. Pero lo que vamos a tocar acá son conceptos estadísticos para investigación.
lo cual va a hacer que 8 o 9 fórmulas que tú las conozcas, las apliques y las entiendas y por lo visto todos están haciendo correlación. Eso hace mucho más fácil mi trabajo porque no he visto que haya investigaciones, hasta ahora investigaciones causales como efectos de A en B, que implica otro tipo de análisis. Entonces, sí, vamos a hacer esa asignatura, este curso, a través del análisis estadístico, ¿no? Entonces, miren la primera capacidad. Recolecta y organiza los datos a partir del instrumento. Y entonces de ahí era la pregunta del instrumento, ¿no? ¿Tienes instrumento? ¿Tu instrumento ya está validado? ¿Tu instrumento? Sí, profesores, tengo una tesis de hace menos de 5 años, así que yo no quiero hacer más trabajo con esa. Muy bien. La teoría que fundamenta el instrumento, ¿es la teoría que está en tu marco teórico? ¿O te has encontrado con la casualidad de que en mi marco teórico dice una cosa con dimensiones diferentes y cuando leo el cuestionario dice otra cosa? Entonces, por ejemplo, hay que evaluar si tu instrumento tiene coherencia con el marco teórico. Si tu instrumento tiene coherencia con las dimensiones que has hecho en las preguntas de investigación. Entonces, por ejemplo, el día de hoy les voy a dar un enlace para que ustedes me envíen sus proyectos y hagamos un análisis, porque de nada vale hacer un segundo piso de estadística si no tenemos bien hecho el proyecto de investigación. Y entonces nos daremos un tiempito. Obviamente, como no puedo hacer de todos, pues 3 cada día, por decir, pero sí, a todos les prometo revisar su proyecto para hacer un análisis si realmente pues, el análisis lógico, el proyecto está bien planteado para poder hacer un análisis estadístico o hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, a partir de un buen proyecto podemos, y un buen instrumento y aplicado, podemos interpretar resultados estadísticos. Te tengo que enseñar, por ejemplo, pautas de aplicación de resultados, estadística inferencial, ¿sí? Y estrategias metodológicas para cómo redactar correctamente tu proyecto. Esas son las capacidades que vamos a hacer. Estos son los datos que tenemos que hacer, ¿cierto? Recolección y organización de datos descriptivos. Programación de contenidos en la semana 1 y 2. Instrumento de investigación, dato, variable, escalas de medición, niveles y rangos. Su matriz de operacionalización de variables, elaboración del instrumento, ¿sí? Que me tienen que presentar. Entonces, lo primero que vamos a conversar es de lo que es instrumento. Por favor, anoten todos que me van a enviar en la aula virtual, voy a colocar un enlace, su proyecto de investigación, su matriz de operacionalización de variables, su matriz de instrumentos y los instrumentos que han hecho en el ciclo pasado, ¿no? Eso es lo mínimo que tienen que tener para poder enviarme, para poder ayudarlos. No sé si hay un problema con eso, les repito, ¿no? Quiero tu proyecto completo, quiero tu matriz de instrumento, tu matriz de la investigación y tus instrumentos. ¿Está claro allí algo que tenga que agregar con lo que me tenían que enviar, jóvenes? 3 cosas. Enviar el proyecto de investigación, la matriz de operacionalización y los instrumentos. Matriz de instrumento, matriz de instrumento Matriz de instrumentos. y los instrumentos, ¿sí? En el anexo, para poder entender cómo lo están desarrollando y ayudarles. ¿Estamos? Más o menos, profesor. ¿Por ¿Sabe qué? por qué? Cuéntenme. Cuéntenme. Con sinceridad, creo yo. Lo que pasa, bueno, en mi caso, no sé cuál sea el caso de los compañeros, no tengo todavía yo mi instrumento, está recién en constructo. Si bien es cierto, en el taller de tesis 2 precisaban el sílabus y ya los instrumentos, en realidad al docente se le llegó a enviar una especie de borrador, más que todo. O sea, un instrumento del que usted está pidiendo, ya estructurado, ¿no? De acuerdo a las dimensiones, indicadores de las preguntas, no se tiene. ¿Te puedo hacer no lo tengo. una consulta? ¿Te puedo hacer una consulta? A ver, la consulta es la siguiente.
¿Cuál es el marco teórico de tu instrumento? ¿Perdón? ¿Cuál es el marco teórico de tu instrumento? El marco teórico del instrumento, la variable, Ajá, los ya indicadores. ves, ahí empezamos bien. Eso se llama conflicto cognitivo, ¿no es cierto? Miren chicos, en cuanto al instrumento, hay que tener claro qué cosa es un instrumento, ¿no? Un instrumento es una herramienta que recolecta la información. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestras variables pueden ser teóricas, abstractas. Por ejemplo, cuando hablamos de estrés académico o estrés laboral con ustedes, ¿no? El estrés laboral es una palabra abstracta que está en tu mente. Eso no ocurre en la realidad, es un concepto. Como es abstracto, variable teórica, a alguien se le ocurre y dice, señores, en mi concepto el estrés laboral tiene 3 dimensiones y le inventa 3 dimensiones. Otro teórico dice, no, para mí el estrés laboral desde el punto de vista de ver la parte fisiológica tiene 4 dimensiones. Y entonces hay varias teorías que tratan de expresar el estrés laboral y cada teoría pues tiene su interpretación del estrés laboral. Cuando hacemos un instrumento, lo primero que tenemos que preguntarnos es de dónde nace el instrumento, o sea, quién lo hace, ¿no? Por ejemplo, acá hay 2 psicólogos, ¿no? Conmigo también. Si hablamos de personalidad, profesor, hay como 18 teorías de personalidad, ¿no? A un loco dijo yo, super yo, ello. Ah, entonces es una teoría que tiene esas dimensiones desde el punto de vista psicodinámico, psicoanalítico. Otro loco dijo Eysen, dijo introversión, extroversión, y estamos hablando de la misma variable, personalidad. Ahí entonces, profesor, cada instrumento deberá ser distinto porque obedece a una teoría. Y entonces, chicos, hacer un instrumento desde el punto de vista serio de investigación no es tan simple. Porque implica pues alinearlo a esta teoría, crear las dimensiones de acuerdo a la teoría, seleccionar las dimensiones, establecer los indicadores de acuerdo a las dimensiones y someterlo a un juicio de expertos. ¿Sí? Porque estoy creando un instrumento, estoy modificando. Y un juicio de expertos significa tener 5 por lo menos expertos en el tema, no profesores del curso, ¿no? Porque a veces los alumnos dicen, profesor, ¿podría ser mi experto? ¿De qué estás hablando? De este tema no conozco. Pues bueno, soy psicólogo, pero si me hablas juicio de experto en psicoterapia, no ejerzo esa parte, así que no soy experto, por más que sea psicólogo. Y eso implica pues que tú, mientras tu experto te responde, mientras cuando veamos eso más adelante que vamos a ver, mientras el experto te dice está bien, está mal, y cuando tengas los 5 te diga tienes que hacer la V de Aiken y un trabajo que te vas a desarrollar, y entonces profesor, qué difícil, sí, pues no se han dado cuenta que hay tesis que dice propiedades psicométricas del test, ellos adaptan, o sea, hacer un test es una tesis, solo con eso te digo, ¿no? Y entonces tener cuidado cuando estamos creando instrumentos. O sea, si tienes el tiempo y como ves, estás empezando con una patita coja en el curso, porque recién estás pensando en hacer instrumento y mientras te califiquen, calculo que de acá a un mes ya tendrás tu instrumento a lo más rápido posible, ¿no? Y cuando ya estamos haciendo análisis descriptivo, los demás. Entonces, evalúa muy bien esta parte de instrumento, para que noten, si no lo tienes, no te hagas problema, esta parte no es calificada, es la realidad, quiero lo que me manden, lo que tienen y cómo están para ordenarlos, ¿sí? Entonces, si no tienes instrumento, vaya mirando pues otras tesis, vaya mirando otras investigaciones, en donde quizás pues alguien antes que tú ya hizo un instrumento, ¿no? Es como el alumno que le digo, si existe un centímetro, está estandarizado, ¿para qué vas a crear centímetros? Ya está. Entonces ten cuidado en cuanto a crear, modificar o utilizar un instrumento ya establecido, ¿no? Eso es cuestión de evaluarlo correctamente. Tiempo, como te decía, capacidad para hacerlo y disponibilidad de los jurados para poder alcanzar a crear ese instrumento. No sé si me has entendido esa parte. Correcto. Entonces, vaya mirando, open mind, vaya mirando hechos y no hechos, y vaya haciendo tu casting de instrumentos. De repente dice, profe, encontré uno y ya me parece más rápido. Evalúalo, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es un instrumento. Un instrumento es alguien que nos garantiza que lo que estamos midiendo ya está bien medido. Los ingenieros, por ejemplo, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? A ver, concreto. Profesor, resistencia del concreto o comportamiento estructural. Qué loco por ponerle un tema. ¿Y qué cosa es comportamiento estructural? Lo golpeo, pues, profesor, y ver si el concreto no se cae. Muy bien. Y hay una teoría que dice el concreto, por si acaso, tiene 3 componentes, sus dimensiones. ¿Y qué cosas son las dimensiones? Los componentes de la variable. Ellos dicen resistencia a la compresión, resistencia al corte, por ejemplo. ¿Y qué significa resistencia a la compresión? Ah, profesor, le ponemos entre 2 máquinas y lo aplastamos para ver en qué momento revienta. Ah, esa es compresión. Sí, pues es parte de comportamiento estructural y concreto, variable teórica. Ah, muy bien. Y la otra, resistencia al corte, profesor. ¿Y eso qué significa? Agarrar un aparato especial y cortarlo en una máquina y ver cuánto tiempo se corta y eso nos da la resistencia al corte. Y la tercera, resistencia, profesor, a la flexión. Nos paramos con un aparato, lo empujamos hacia abajo hasta que se corte. ¿Y qué mides? Ah, profesor, presión por centímetro cuadrado. Ah, los instrumentos. Entonces, cuando hablamos de instrumento de investigación, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la teoría que explica mejor a mi variable? Esa teoría, ¿qué instrumento ha generado? Ojo, todos los que me han dicho que sí tienen instrumento, tienen que ponerse a pensar, oye, ¿en base a qué teoría? No es lo mismo el autor del instrumento. Me ha pasado, profesor, voy a hacer el test de Yolanda Blanco. Ah, sí, muy bien. ¿Qué vas a medir? Clima laboral. Ah, está bonito. ¿Y cuál es el autor y cuáles son los conceptos y cuál es la teoría en la que se construyó el test? Ah, profe, solamente es el nombre del instrumento, entonces no estás construyendo bien. Porque quizás puede haber diferentes teorías y una de ellas se explique mejor y tiene otro instrumento con 8 dimensiones mientras tú tienes un instrumento de 5. Entonces, ¿por qué elegiste el de 5 y no el de 8? Porque de repente tu teoría explica mejor y crees que es mejor el de 8, entonces hay que conversarlo. Entonces, el instrumento es la forma en que yo convierto lo que no puedo tocar en lo que sí puedo tocar. Investigaciones empíricas. La matemática se basa en datos empíricos, tangibles, que tú puedes tocar. Y muchas de las variables que ustedes están haciendo son variables subjetivas. Son variables subjetivas. Que las teorías hechas por los genios la explican mejor y la convierten en variables y dimensiones. Entonces, lo primero que quiero que tengan claro es que un instrumento tiene que garantizar la calidad. Un ejemplo, ¿no es cierto? A ver, jóvenes, ¿el sobrepeso se mide? ¿El sobrepeso se mide o no se mide? ¿Qué dicen? ¿Podemos medir el sobrepeso? Sí se mide, ¿no? Por unidad de medida, kilo. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Luz, Richard, Anabel, perdón, Karina. Karina, ya me acordé, Karina. ¿Se puede medir el sobrepeso o no? ¿Qué dicen? ¿Se mide? En función de un estándar, supongo que sí, ¿no? Ah, estás más cerca, estás más cerca. Y en realidad, chicos, el sobrepeso no se puede medir directamente. No se puede medir. Lo que pasa es que algún genio el sobrepeso lo partió en dimensiones. Ejemplo, yo no puedo subirte una balanza y decirte que tienes sobrepeso. No, solamente puedo decir que pesas 80 kilos, que pesas 60, que pesas 50. Para decidir que tenga sobrepeso tengo que compararle con otras dimensiones. Ah, profesor, una dimensión del sobrepeso es el peso. ¿Qué otra dimensión sería, chicos? Para definir si tiene sobrepeso. La talla. Muy bien, muy bien. Ah, ya se dieron cuenta. Ah, profesor, entonces el sobrepeso, variable teórica, está dimensionada pues con peso, talla. ¿Y qué más? Falta algo más. Con tu... Edad. Ni tanto, Luz. Algo más. Masa. Creo que es índice de masa corporal. Tampoco, ya ves. El género, si eres hombre o mujer. Ah, Sí. bien. Claro, porque 60 kilos en un hombre es flaco.
y se sienta una mujer, se mata, ¿no es cierto? Porque se siente gorda. Aunque no hay mujer que se sienta flaca, ¿no? Disculpen chicas, pero tienen un concepto de, todo el mundo dice que está gorda, ¿no? Ah, entonces profesor, la variable teórica llamada sobrepeso resulta de la operacionalización del cálculo, una fórmula entre tus datos de talla, entre tus datos de peso y el género que tengas, porque hay un cuadro de tabla para hombres y mujeres, ¿sí? Ah, entonces, profesor, ¿cuál es el instrumento? ¿Cuáles serían los instrumentos, chicos, para sobrepeso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál sería el instrumento para sobrepeso? La balanza. Correcto, la balanza mide una dimensión llamada peso, pero no te da sobrepeso. ¿Cuál falta otro instrumento a nombrar? La escala de referencias. El tallímetro. El tallímetro, ¿no es cierto? Sí, profesor, el tallímetro para ver si son 1,80 m, 1,70 m, 2 metros es altazo y dice 100 kilos, entonces es flaco. Ah, entonces fíjense cómo, con este sencillo ejemplo, logramos entender qué es un instrumento. Un instrumento es aquel medio que permite obtener datos empíricos de conceptos teóricos. Profesor, datos empíricos, claro, porque la balanza solamente te dice los kilos, ¿sí? Y el tallímetro te dice la altura, dato empírico. Y a partir del cálculo de datos empíricos, puedes conceptualizar y decir, ¿sabe qué? Tiene sobrepeso. Pero eso no lo has visto, eso no lo has tocado, porque es teórico, abstracto. Porque no hay máquina que mida sobrepeso, variable teórica. Ah, entonces, profesor, cuando yo elijo un instrumento, tengo que tener muy en claro en base a qué teoría dice que el sobrepeso solamente tiene que tener talla, peso y género. Porque alguien dijo por ahí, profesor, yo creo que el índice de masa corporal debería tomarse en cuenta. Pues en esta teoría no les interesa el índice de masa corporal. Probablemente hay otra teoría que diga que el sobrepeso tiene que ser con 5 dimensiones, agrégale índice de masa corporal. Y eso es la teoría que genera un instrumento y que tú tienes que tenerlo muy claro. Está bien, por eso cuando hablaba de operacionalización del instrumento, la matriz es eso. Una matriz de operacionalización del instrumento implica cómo la variable teórica llamada sobrepeso lo has puesto en dimensiones, cómo has generado indicadores y cuáles son los valores que vas a obtener en tu instrumento. Y entonces hay que tener claro ese concepto con respecto al instrumento. Entonces, profesor, instrumento, variables teóricas, variables intermedias, variables empíricas. Tenemos que asegurarnos en tu proyecto que estás usando un instrumento que nos garantice que está midiendo correctamente y que esta conversión de variables teóricas, intermedias y empíricas se está haciendo. Entonces, profesor, lo primero que tenemos que hacer es revisar instrumentos de recolección de datos. Un ejemplo para ya no ser tan abstracto. Por acá felizmente tengo algunas cositas que le van a servir, ¿ya? Esta, por ejemplo, son tesis en la que he tenido la suerte de participar en asesorías. No son ni muchas ni cortas, pero ahí están. Por ejemplo, vamos a hablar de esta señorita de pregrado, Yubisa, la última, que acabo de utilizarla, que ya hizo su tesis, ya sustentó. Y entonces, tesis 21 de abril. Vamos a ver, y vamos a hablar de instrumento, ¿no? Cómo hizo su instrumento y de qué se trata su instrumento. ¿Sí? Este es de la Universidad Peruana Los Andes. Es un instrumento. ¿Cuáles son las variables aquí, chicos? ¿Cuáles son las variables? Depresión y autoestima. Muy bien. Unidad de análisis. ¿En quién? Población, unidad de análisis. Pacientes diagnosticados con baja visión. Muy bien. En la clínica de ojos Opero. En la clínica de ojos Opero y es de limitación espacial. Es decir, en qué lugar, ¿no es cierto? Es cercado de Lima y la delimitación temporal es 2019. Entonces, si nosotros ponemos a pensar que es una variable teórica, profesor, y esta es una variable teórica, porque la depresión y autoestima no la podemos coger, sí, pues,
Entonces ella ha tenido que consultar una teoría que le diga que la depresión tiene 5 dimensiones y la autoestima tiene 4 dimensiones, y en su marco teórico ha tenido que explicarnos eso, ¿no es cierto? Y que su instrumento se construya en base a esas teorías y que salgan las dimensiones y los indicadores. Entonces tener cuidado. A veces hay carreras en donde alegremente dicen, profe, hice mi encuesta y 5 expertos me dijeron que está recontra chévere. Ya está mi instrumento. ¿Estás tú seguro? Lo de bueno, lo de malo, jóvenes, es que los psicólogos nos torturan con instrumentos de medición. Ahí están los colegas que pueden decir. Y tenemos mucho cuidado porque nuestras variables de estudio todas son teóricas. Y entonces afirmar que tienes inteligencia alta implica pues tener un instrumento que garantice que eso es correcto, que realmente está a través de ello. Entonces tener cuidado con el instrumento. Un ejemplo, vamos a ir con este proyecto y vamos a hablar de su problema general, ¿no? ¿Se da relación entre depresión y autoestima? ¿Ha copiado y pegado el título? Sí, pues sí hay. Se está preguntando relación. Por lo tanto, tiene que medir depresión y tiene que medir autoestima. Pregunta general. Delimitación temporal, espacial, unidad de análisis. Está todo. Problemas específicos. Aquí viene lo bonito, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, para poder profundizar en el tema, esta persona ha desagregado, ¿sí?, alguna variable. Vamos a ver si ha desagregado la variable en dimensiones, ya sea depresión y autoestima. Sin embargo, esta señorita se ha permitido hacer 2 preguntas descriptivas. Ah, profesor, se pueden hacer preguntas descriptivas en la cual pues se dice, ¿no?, ¿cuál es el nivel de depresión? Y entonces en resultados me tienes que mostrar pues el nivel de depresión en estos pacientes. Y la otra descriptiva es, ¿cuál es el nivel de autoestima? Ah, profesor, ya le ha puesto 2 datos descriptivos en su problema específico. Y profesor, ¿y cómo puedo responder? A través de la estadística. Pues este es el nivel, este es el cuadrito del nivel, y este es el cuadrito del nivel de autoestima. Entonces sí, pues es investigación cuantitativa y el problema está planteado para ser resuelto con la estadística. En las siguientes preguntas, fíjense, área afectiva de la depresión. Ah, entonces, profesor, el investigador, la investigadora ha decidido desagregar una variable. ¿Sí? Área conductual. Entonces, ya se vuelve dimensiones, área física de la depresión. Profesor, y entonces esta señorita lo que ha hecho es, se le ha ocurrido preguntar área afectiva, motivación, área cognitiva, área conductual, área física, ¿se le ocurrió de la cabeza? ¿O de dónde sacó esas dimensiones, jovencitos? ¿De dónde sacaron? ¿De dónde sacó esas dimensiones, jovencitos? De la teoría. Se apoyó de un autor base. De un autor base, y que miren qué casualidad, se repiten en el instrumento las dimensiones. Ah, profesor, entonces las preguntas, la teoría y el instrumento tienen que estar alineados. ¿Me van entendiendo, no es cierto? No pregunto por preguntar. Hasta aquí, preguntas. ¿Se va entendiendo, jovencitos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Y entonces fíjense, aquí está autoestima, porque sí, pues esta de acá decidí no hacerlo, ¿no? Pregunta de jurado, ¿y por qué no desarrollar autoestima? Mi interés en investigación era profundizar en la depresión, pues. Es decisión del investigador. Y entonces, ahí está su pregunta de investigación. Y luego se va a la justificación. Justificación social, justificación teórica, aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces cuando veamos el esquema de la universidad, tener cuidado, hay 5 criterios de investigación, de justificación. La social es si beneficia o no beneficia
a la sociedad, al grupo social. La teórica es para contrastar, en otras palabras, profesor, entonces, en los sociales, el impacto en el grupo, en los pacientes. Ah, profesor. Y la investigación teórica es que vamos a identificar las variables y vamos a validar las propuestas teóricas. ¿Será cierto que es verdad lo que dice el libro? ¿Será cierto lo que dice la teoría? Miren, justificación social, impacto en las personas, justificación teórica validando la teoría, y justificación metodológica es que como vamos a hacerle validez y confiabilidad, vamos a tener, ¿sí?, nuestros instrumentos. En evaluación estudiantil se pueden elaborar programas o talleres dirigidos, programas o talleres, o también vamos a validar los instrumentos para nuevas investigaciones. Entonces, tu justificación que me vas a presentar la siguiente semana, ya te estoy dando algunos consejitos, que esté claro, la teórica, la metodológica y la justificación social. Te voy a dar un ejemplo más allá. Los objetivos, profesor, son en base a las preguntas. Establecer la relación. Un verbo que diga medir, ojo, mensurar, determinar. Cualquier verbo que me diga calcular, todo vale, mientras sea mensurable. La relación entre depresión y autoestima. Ah, profesor, está bien. Y probablemente abajo se repiten las 7 preguntas, ¿no es cierto? Sí, pues medir, 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 con otras palabras. Las dimensiones que se planteó en el problema de investigación. Aquí está. Determinar lo mismo que estaba escrito arriba. Determinar el nivel. Establecer la relación, establecer la relación, establecer la relación, establecer la relación. Y con eso hizo claramente sus objetivos de investigación cuantitativa. Ya lo tiene, ¿sí? Y ahora hablemos del marco teórico. Marco teórico, ¿sí? Ustedes ya tienen sus marcos teóricos, ¿no es cierto, jovencitos? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí, escuchamos. Sí, sí, Listo. ¿Cuándo un marco teórico es bueno? ¿Cuándo un marco teórico es bueno? Bueno, profesor, si yo estoy investigando autoestima y resiliencia, deberían ser pues un marco teórico dentro de menos de 5 años y que tenga las dos, ojo, las dos variables. Porque después, ¿cómo vas a discutir quién, cuándo, en qué año, en qué lugar, con qué objetivo, con qué metodología? La primera parte, ¿no es cierto? Y la segunda parte, los datos estadísticos, ¿sí? Si tengo una referencia que está pura letras, no te sirve. Ejemplo, ¿no? Juan, ¿cuánto sacaste en el examen? 18. ¿Y tú? Yo salí bien. Entonces, 18 con bien, ¿cómo puedo discutir? ¿Cómo puedo comparar? Porque los antecedentes sirven para discutir en la tesis. Entonces, aquí por lo menos me está dando algo bueno, ¿no? Los resultados indican que estableció una conexión entre bullying y depresión en infantes con un R0,8. Ah, entonces, profesor, acá hay un valor correlacional que cuando yo obtenga mi valor correlacional pueda discutir, ¿no? Por decir, habiéndose obtenido un 0,9, vemos que Ugarte obtuvo un 0,84. Estos resultados son similares a nuestros valores, lo cual fortalece nuestros resultados. Entonces, mira qué lindo, discutes con un antecedente. Pero si tienes antecedentes que no te dan los valores de R, peor. Y aquí viene algo más preciso todavía, profesor. ¿Y qué pasa si el autor lo hizo con un test basado en otra teoría? Ah, lo que va a salir es que los resultados en las dimensiones van a ser de otra teoría y no vas a poder discutir porque pues son otras cosas, son otras dimensiones. Ah, entonces lo ideal sería que el instrumento de recolección de datos de mis antecedentes tendrían que ser con el mismo instrumento.
Albrices, qué bonito, ya estás entendiendo. Ya puedes comparar no solamente la pregunta general variable, sino puedes hacer una discusión de dimensiones. Mira qué bonito, jovencito. Más fácil que quitarle pelo a un gato, ¿no es cierto? ¿Cómo están en antecedentes? ¿Tiene esos requisitos? ¿Qué dicen? Cuéntenme. Habrá que volver a revisar. Ay, ya. Yo no creo que tenga. Bueno, por 3, profe. Por 9. Ya, ya. Nueve. ¿Está claro? Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo, sí, pues no tengo los mismos instrumentos que las personas que he puesto como antecedentes, ¿no? Ah, por eso te digo, o sea, sí puede servir para un proyecto, pero para una tesis, bueno. Por ejemplo, mira estos resultados, ¿no? En la conclusión es, dime. Profesor, y tiene que ser las dos variables las que tienen que Buena estar pregunta. presentes. A ver, ¿qué pasa si te preguntan, ejemplo, ¿no? En la conclusión estadística se encontró un coeficiente de correlación de 0.5, sí, y un p-valor de menos 0.5, eso aprenderemos ahora. Ah, profesor, existe correlación negativa media en la autoestima y la dependencia emocional, pero tú has hecho autoestima y depresión. ¿Cómo voy a comparar cosas distintas? Papas con camotes no se comparan. Ah, entonces, profesor, tienen que ser las dos variables. Sí, pues, mínimo. Y mucho mejor si está con el mismo instrumento, porque si es otro instrumento, solamente podrás discutir la variable, pero no las dimensiones. Entonces, si tu antecedente no tiene el trabajo, si no tiene los datos de tus dos variables, échate a buscar antecedentes que no está bien. ¿Sí? Repito, quién, cuándo, en qué año, con qué objetivo, con qué metodología y a qué resultados llegó. Resultados estadísticos. Resultados estadísticos. Porque eso necesitamos para discutir más adelante. Yo puedo decir, por ejemplo, oye, acá es 0.53, es inversa media, es baja. Y yo saqué altísimo. ¿Y ahora qué hago, profesor? Nada, pues solo explica por qué está la diferencia. De repente, pues, los presos del Perú tienen una autoestima baja porque viven hacinados, ¿no? Y lo que tú estás leyendo es un resultado de autoestima en España, donde ellos viven cómodamente cada uno en su celda, entonces probablemente eso ha hecho que haya diferencia en los resultados, por decir. Entonces, miren lo bonito, pero a partir de la comparación de datos. ¿Se entendió, jovencitos? ¿Se entendió? Sí, profesor, sí se Ya. entendió. Entonces, estoy seguro que cuando me presenten su proyecto ya no tendré esos errores, ¿no? No, yo sé que ya está así, ya está, ya, ustedes ya la están por presentar, ya, el profesor ahorita lo presento. Entonces ya tenemos una idea cómo deben ser los antecedentes, ¿no es cierto? Cómo deben ser los antecedentes, nacionales e internacionales. Profesor, y acá veo porcentajes. A veces es bueno colocar porcentajes cuando quieres hacer discusión con tus datos descriptivos, ¿no? El 80% dice, profesor, ¿ese dato vale? Sí vale cuando tienes datos descriptivos y quieres compararlos, ¿no es cierto? Pero obviamente lo más importante, porque tu pregunta general es, ¿hay correlación? Es, pregúntate, oye, ¿qué correlación obtuvo ese tipo? Y a veces me dicen, profesor, y no encuentro, ¿no? Pues a veces lo hacen tan mal el resumen que tienes que irte a la misma tesis y ver en resultados los datos que necesitas. No siempre un buen resumen está hecho en la tesis que estás leyendo y entonces dale la duda. Hay buscar información. ¿Ves? Esta, por ejemplo, me gusta, ¿ves? 11%, muy bien, se concluyó. Hay una frecuencia del p-valor de por abajo de 0.2. A el p-valor les voy a explicar después en estadística qué significa. Entonces, profesor, si estos antecedentes nos pueden ayudar. El valor de R, el valor de S. Ah, entonces, profesor, acá sí se nota pues que puedo discutir más adelante. Terminada esa parte, vámonos al marco teórico, que todavía no voy a profundizar, pero obviamente tienes que tener dos capítulos, ¿no? Capítulo de los aspectos teóricos de la variable A, capítulo de los aspectos teóricos de la variable B. Todavía no vamos a hablar cómo se redacta, pero obviamente
¿Qué significa teorías? Teorías significa que puede haber varias posiciones sobre un mismo punto de vista. Una teoría no es una verdad, es una aproximación. Por lo tanto, al hacer la teoría, tener mucho cuidado, ¿no? El Chino Díaz Amada es un loco. Le decía, jovencita, ¿qué está haciendo? Una tesis sobre inteligencia emocional. Ah, muy bien. Y el chino le decía, a ver, dígame usted, ¿qué otras teorías hay sobre inteligencia emocional? Le estoy diciendo que estoy haciendo la de Goleman. No, hay otras. O tú eres vendedora de Goleman. No, tu labor es averiguar cuáles son las teorías. Nómbrame todas. En tu tesis solo me hablas de del paradigma dominante, pero también háblame pues de las demás. Y después explícame por qué de las diversas teorías te has quedado con esta. ¿Por qué te gustó esta? ¿Qué de bueno tiene esta con respecto a los demás? Para que a partir de aquí hayas elegido el instrumento. Miren, ¿ah? Y entonces el análisis teórico no solamente significa pues leer tesis y poner teorías, ¿no? Significa reflexión. Después vamos a profundizar esto sobre cuál es la posición más correcta con respecto a la interpretación de esta variable y por qué pues he elegido esta teoría que me lleva a un instrumento. Acá, por ejemplo, ha colocado teoría psicoanalítica y probablemente no he elegido como instrumento, pero está indicando que otros puntos de vista están desarrollados. No vamos a profundizar acá porque este no es tema y no vamos a saltar a las hipótesis. Ajá. Profesor, ¿por qué existen hipótesis? Bueno, pues la misma cantidad de preguntas, la misma cantidad de objetivos y la misma cantidad de hipótesis porque el estadístico te va a permitir responder. El positivismo lógico, el dato, el guarismo, el número que me dice que es verdad o no es verdad. ¿Existe relación significativa? Ah, profesor, le ha cambiado la parte de adelante entre depresión y autoestima. Y obviamente tiene la misma cantidad de hipótesis. Ni tanto, ¿no? Porque como es pregunta descriptiva pura, ¿cuál es el nivel de A, nivel de B? No le ha colocado. Solamente ha puesto las hipótesis correlacionales. Ya hizo sus hipótesis. Ya está bonita las hipótesis, profesor. Ya planteé mis hipótesis. Y entonces, acá viene lo que es variables. Ah, profesor, lo que usted dijo, ¿no? La variable es la teoría. Sí, pues, se basa en una teoría. Estas dos cosas tienen que tenerla clara, por favor. Definición conceptual y operacional. A ver. Definición conceptual, con otras palabras, ¿qué dice? Definición operacional, ¿cómo se mide? Ojo, no es lo mismo decir fiebre en definición conceptual que decir fiebre en definición operacional. Un ejemplo de definición conceptual. Fiebre, estado por el cual la temperatura pone en peligro la salud del organismo. Bonito, esa es una teoría. Definición operacional, aplicando un termómetro a partir de 37.5 se considera fiebre. Mira la diferencia. En el conceptual es definiciones y en el operacional es procedimiento. Y entonces en su siguiente semana yo le preguntaré, jovencito, deme la definición conceptual de su variable. Y deme la definición operacional de su variable. Y tú me dices, y profe, ¿y eso dónde saco del instrumento? Pues, porque el instrumento dice qué es y el instrumento dice cómo se mide. Ah, profesor, de aquí sale la matriz del instrumento, por supuesto, que está basada en la teoría. Como pueden ver aquí dice definición conceptual según Beck. Ah, entonces este tipo, profesor, va a usar el cuestionario de Beck, pues el instrumento está alineado, por supuesto, ¿ves? Definición operacional, puntajes obtenidos de los ítems del instrumento de Aaron Beck. Ah, entonces está claro, profesor. Está claro, definición conceptual y operacional, que también está alineada en la teoría, y en la de autoestima con Copper-Smith, su operacional, los puntajes obtenidos por el test de Copper-Smith. Ah, entonces, profesor, aquí estamos hablando de las variables.
Y aquí está el ejemplo para que se guíen, ¿sí? De la matriz de operacionalización de su variable. ¿Cuál es tu variable? La definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones y hasta los indicadores y el nivel de medición. ¿Sí? Si algo les falta, déjenlo en blanco, no se preocupen. Pero si lees esta tabla, profesor, a la izquierda está la variable teórica de presión. ¿Sí? En la tercera columna están las variables intermedias llamadas dimensiones. ¿Sí? Y en la tercera están los indicadores, es decir, las variables empíricas. Entonces, esta es la teoría de instrumentos de medición, ¿sí? Pues, y obviamente como tienes una correlación, tienes dos matrices. Están calladitos, ya me preocupa. Me preocupa, cuéntenme. ¿Está claro o no está claro? Sí, profesor, está claro lo que está explicando, está moviendo. Está ¿Qué claro. es lo que nos falta? ¿Qué es lo que no tenemos? Eso iba a decir, está claro lo que nos falta, profesor. Ya chicos, no se preocupen, es parte del trabajo alinearnos así. Pero estamos apuntando, profesor. Le voy a mandar la grabación, no se preocupen también, ¿no? Entonces, tienes que tener esta matriz, me la tienes que enviar. ¿Ves? Entonces, profe, entre construir y hacer es bastante trabajo, sí, pues es una buena matriz, ¿ves? Ahí está, su matriz de operacionalización. Y entonces, de las variables. Metodología, no vamos a hablar de esto todavía, no nos corresponde. Tipo, nivel, diseño, no vamos a hablar. Vamos a hablar de instrumentos. Profesor. Instrumento de colección de datos. La ficha técnica de la autoestima de Coppersmith, que basa en la teoría de Coppersmith. Sí, ahí está. Pero por ser proyecto, no solamente me dice cuáles son las características del inventario o del test del instrumento, sino que me tiene que decir esto que está acá. Miren, validez y confiabilidad del inventario de autoestima de Coppersmith. Esto por ser tesis, está con los datos propios. Eso es lo que vamos a aprender en este curso, cómo sacar la validez y confiabilidad con nuestros datos, ¿no? Pero si es proyecto, tú me deberías decir, Pérez en el 2005 desarrolló una tesis tal y se encontraron tales datos de validez y confiabilidad. Solo nombras porque el tuyo es un proyecto. ¿Estamos? Tabla 3, validez del inventario de Coppersmith. Ella lo ha hecho, repito, con sus propios datos porque ella es tesis. El suyo, si es proyecto, dígame en qué tesis se encontró. Validez y confiabilidad. Ahí está, del inventario. Profesor, y si estoy creando tu juicio de expertos, tu Videiken y tu validez y confiabilidad piloto, que es lo mínimo que has debido tener para defenderte en este curso. De ahí que me preocupa de que si no tienen instrumento, barbas en remojo. Tienen que buscar instrumento y en su proyecto de tesis que me van a presentar esta semana, obvio que voy a dar más tiempo por lo visto, tengan que buscar un instrumento que me convenza. O sea, sí, profesor, este instrumento está en tal tesis, en tal lugar, entonces sí sirve, sí sirve. Preguntas sobre el instrumento. Una consulta, profesor. Usted está diciendo que para nuestra tesis es necesario que tengamos o sea, que nuestro instrumento llegue a ser utilizado por otra tesis, ¿verdad? Así es, así es. Dentro de los 5 años, de preferencia en un paper, es mucho mejor, más seguro, mayor impacto, mayor confiabilidad, o en una tesis de maestría y doctorado. Profesor, bueno, yo tengo eso, pero el test psicométrico que emplearon no está validado ahí. Por esa razón, ¿quieres validarlo? Es todo un proceso, no hay problema. Bueno, pero lo que voy es que puedo utilizar entonces ese instrumento porque ya lo han hecho una tesis acá de Perú. Entonces, ese es mucho más práctico y más rápido. Entonces, aquí chicos, lo que tienen que pensar dos cosas, Profesor, voy a hacer una tesis que nunca nadie ha hecho. Sí, alumnito, sí, sí. ¿Y por qué crees que nunca nadie ha hecho?
Profe, yo hago una tesis y así vas a sacar el premio Nobel de acá a 10 años, pero la maestría no la vas a sacar. Entonces ustedes tienen que evaluar su disponibilidad. Adaptar, crear un instrumento implica una serie de pasos que se tienen que cumplir y que lleva mayor tiempo y disponibilidad del investigador. Mientras que usar una prueba que ya está validada en una tesis dentro de los 5 años en el Perú implica menos disposición. No le estoy diciendo, ojo, que mejor es una que otra. No, eso depende de la decisión del alumno. ¿Está claro, señorita? Sí, profesor. Ya. Pero me tienes que decir cuál es tu instrumento. ¿Estamos? Entonces, fíjense, aquí está el segundo instrumento, ¿no? Validez y confiabilidad. Ah, entonces, profesor, nosotros tenemos que colocar todo eso, pues, en validez y confiabilidad, ¿no es cierto? Procesamiento de datos lo vemos después. Ah, entonces, profesor, lo que nos está proponiendo, ¿sí? Es que usted, un segundito, vamos a ir acá y le voy a mostrar acá, ¿no? ¿Sí? Ah, no, perdón. Este es un segundito, ¿ya? Ya, acá. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta son dos cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la directiva 080, tesis, ¿sí? En la directiva 080 nos dice qué tenemos que hacer para nuestra tesis, cuáles son las pautas, ¿no es cierto? Tienen que presentarme un proyecto que sea creíble, y aquí está. Planteamiento del problema. Ya hemos hablado de formulación, más o menos cómo deben formular, general y específico. Ya hemos hablado de justificación, ¿sí? Objetivos, porque eso es lo que en el curso pasado, el general y específico. El marco teórico, hemos hablado de referencias, de bases teóricas, marcos conceptuales, lo que llamamos definición conceptual operacional, hipótesis, operacionalización, la que te estoy cuidando, el cuadro de operacionalización de variables, matriz de consistencia y metodología que desarrollar. Entonces, si te das cuenta, lo que hace la señorita acá, tesis 21 de abril, es eso. Nos está mostrando entonces, profesor, hay que hacer la operacionalización de las variables. Sí, pues, estos son los resultados, pero me voy a ir a anexos para que lo puedan ver. Ah, profesor, esta es la matriz de consistencia que yo debo tener, ¿ves? Planteamiento, objetivo, variable 1, variable 2. Acá están los instrumentos. Y aquí está la matriz de operacionalización de la variable, de lo que les pedía. Ah, profesor, la depresión tiene pues una definición conceptual en base a Beck, definición operacional usando Beck, acá están sus dimensiones y su escala de medición. Y también hay operacionalización del instrumento. ¿Sí? Acá está el instrumento. La depresión con sus instrumentos. Es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Y acá está el instrumento que me da, este es el instrumento que está utilizando y que después vamos a operacionalizarlo para poder entenderlo mejor. Eso es lo mínimo que tenemos que tener. Si vamos un segundito al sílabo, es lo que nos está pidiendo. Señor, un instrumento, ¿sí? Diseño del instrumento. Bueno, acá me dice que después de enseñarte la semana 1 y 2 cómo hacer con un instrumento ya creado, te tengo que explicar cómo se crea un instrumento. Por si acaso digas, profe, yo quiero hacer, me interesa, no hay problema. Te vamos a enseñar cómo se valida un instrumento a través de juicio de expertos y a través de validez cualitativa y la VD Aiken que vamos a hacer. Y luego, más adelante, con mis datitos o tus datos, hacer la confiabilidad. Entonces yo calculo que para la semana 4 todos deben tener sus test aplicados. Todos deben tener sus test aplicados. Profesor, ¿cómo eso sería test aplicados? Tienes que ir a campo, tienes que aplicar tus pruebas y no solo eso, sino que ya estaríamos por aquí.
lo que me presentó la señorita el 26 de agosto. Profesor, ya tengo el cuestionario hecho, ya nos hemos amanecido y tenemos los datos. Ah, señorita, lo tiene en el papel o lo tiene en el Google Forms, pero eso no es el trabajo. El trabajo es que usted va a tener que digitar todos los datos y como no tiene nada que hacer, va a tener que hacer este cuadrito. Miren qué lindo cuadrito. Miren lo que les espera, qué bonito, ¿sí? 101 cieguitos, del mismo test que estamos viendo. Ah, profesor, acá están pues su estado civil y usted, sexo, edad, eso no viene en el cuestionario, pero te sugiero que lo agregues para datos sociodemográficos. Y aquí, pregunta 1, pregunta 2 del primer cuestionario. De amarillo, pregunta 2, 3, 4 del segundo cuestionario. Ah, profesor, esta es la tabla que inicialmente hacemos, ¿sí? Pero luego, miren qué bonito lo que vamos a hacer, ¿eh? Por ejemplo, tercero y secundario, esas son palabras. Y eso no sirve, profesor, porque el SPSS trabaja con números. Sí, jovencito. Entonces tú que no tienes nada que hacer, vas a tener que volver la siguiente semana. Ah, profesor, no entiendo. Simple, pues. Instrucción 2. He codificado los datos. Profe, ¿y 2 qué significa? Fácil, pues. Instrucción 2 tiene secundaria incompleta. Las palabras las he vuelto en números. 4, estudio técnico. Ah, entonces, profesor, esto de acá tiene estudio técnico. Ocupación 3, profesor. Ah, mira, ocupación. Tiene como 18 opciones. 3 es ocupación técnica. Ah, entonces, profesor, para la cuarta semana, nosotros tendríamos que tener nuestros datos codificados para recién empezar nuestra aventura con SPSS. Tenemos que primero definir el instrumento correctamente, respaldado por validez y confiabilidad, ya sea nacional, para validez y confiabilidad. Básicamente tener claro el instrumento, aplicar el instrumento y luego codificar y tabular el instrumento para que a partir de allí recién estemos a sus marcas. ¿Listos? Miren lo que nos falta. Qué bonito, ¿no? Está más fácil que quitarle pelo a un gato. A ver, comentarios, chicos. ¿Más o menos tienen idea qué es lo que vamos a empezar a hacer? Cuéntenme, por favor. Hola, chicos. Sí, sí, profesor. La idea está ahí. La idea. Algo que quisiera corregir antes de leerlo. Antes de leerlo, ¿ya? Antes de leerlo, les voy a comentar algo que a mí me gustaría que su trabajo tenga con lo que es introducción, ¿sí? Introducción o realidad problemática, ¿sí? Normalmente en el de la universidad dice, ¿qué dice? Vamos a ver, dice antecedentes del problema, el 2.1, ¿ya? 2.1. Porque bases teóricas ya lo pueden hacer fácilmente. ¿Dónde está? Planteamiento, esta de acá, situación problemática. Entonces, mira por favor, situación problemática. ¿No? Introducción o situación problemática. ¿Qué cosa es una situación problemática, estimado alumno? Profesor, es un análisis de la realidad a partir del cual nosotros detectamos un problema y podemos reflexionar para punto de partida de nuestras preguntas de investigación, que ya nos explicó. En resumen, sí, pues jovencito, entonces primero, ¿sí? Primero, tiene que haber algunos conceptos que tú tienes que conocer. Entonces voy a ponerlo por aquí y te voy a dar un ejemplito de cómo quiero que me presentes tu proyecto, ¿no? Para eso vamos a pedir ayuda a Pero el esquema ya no ya está pauteado ya, profesor. ¿cómo es su esquema? A ver, dígame Según cómo según la directiva ya está el esquema de proyecto ya está dado. por eso, pero ¿O qué es ¿cómo? lo que? No, estamos hablando del contenido, no del orden. Justamente lo estamos haciendo con la directiva. A ver, un segundito, déjame ver. Vamos a hacerlo así, ¿ya?
¿Dónde está? Estamos hablando de proyecto, ¿correcto? Ya, entonces, el proyecto, déjeme acá, ya, acá está el proyecto. Estructura el proyecto de tesis. ¿Estamos? ¿Lo ve, jovencito? Ya. Entonces me dice, Sí, el ¿puedes problema de acercarlo, por favor? Ah, ya, listo. Un segundito. ¿Lo ves? Ok, sí, ahora sí lo vemos todo. Ya. Situación problemática. El problema de investigación, según su alcance y naturaleza, debe ser explícitamente vinculado o correlacionales con los aspectos con los cuales está ligado. Los criterios son importancia, novedad, interés y viabilidad. ¿Qué cosa debería tener una situación problemática? Primero debería tener, por ejemplo, cuáles son las variables con las cuales vas a trabajar, cuáles son los objetivos de tu investigación. Luego tiene que ver con la realidad problemática internacional, realidad problemática nacional, realidad problemática local. Hay una secuencia lógica en cuanto a la situación problemática. Un ejemplo, vamos a coger cualquier tesis de otros lugares. ¿Cómo se llama este tipo que acaba de sustentar hace poco? Vamos a ver, déjame verlo. José... Dios mío, son tantos que no, este no es. Eddie Guamaní, Felipe García. Vamos a ver, por ejemplo, el de Felipe. Felipe es ahora ya magíster y sustentó su tesis, que es cualitativa, pero para el análisis que vamos a hablar, realidad problemática, me parece que sí cuadra, ¿no? Proyecto de tesis 2021 en docencia. Vayamos al tema que les comento, ¿no es cierto? ¿Cómo hizo su realidad problemática? Por ejemplo, primero planteó un objetivo de su investigación, hizo la definición de sus dos variables de investigación, es decir, para esta investigación, de acuerdo a su marco teórico, profe, definición conceptual, basó su aspecto teórico, esto hecho con la doctora, ¿quién fue esa asesora? Me acuerdo. Ya, después vemos la asesora. Sigamos con la lógica. Ojo, estamos hablando de descripción del problema en el sentido de responder a lo que dice aquí, lo que nos pide la universidad, ¿sí? Describe el problema. Luego empieza con su análisis internacional. Es conocido en el mundo, es decir, hace un análisis, yo le llamo siempre realidad dramática, hazme llorar de tristeza, ¿sí? Luego hace obviamente con citas, luego hace un análisis nacional del problema y hace un análisis local del problema. Entonces, como podemos ver, normalmente en la mayoría de tesis que vayan a revisar, tiene esta lógica de redacción, ¿sí? Y por último, en maestría le ponen el propósito, ¿no? ¿Qué quieres hacer con esta tesis? ¿Qué es la idea? Es muy simple, jóvenes. En un planteamiento del problema, usted tiene que convencer al lector de la importancia de su investigación. Algunos terminan con lo que qué se conoce y qué no se conoce, por lo tanto, porque es importante la investigación. Entonces, en su realidad problemática que vayan a plantear, no se olviden que estén considerados estos elementos. Algunos lo llaman triángulo invertido, ¿no? De lo general a lo particular. Otros lo llaman helicoidal. Es como la mosca, va dando vueltas hasta que llega la pregunta de investigación. Un buen planteamiento del problema termina justamente pues hablando de esto, ¿no? De el problema. Ejemplo para que puedan guiarse, por favor, ¿sí? El señor dice que el objetivo de su investigación es desarrollar una propuesta de aplicación de ABPC. Esta es una investigación probablemente tipo descriptiva propositiva, que engloba dentro de lo cualitativo. Listo. Hace la definición de aprendizaje colaborativo y proceso de aprendizaje, que son sus dos variables de investigación. ABPC y colaborativo. Ahí está.
empieza a contarnos los problemas que hay sobre el proceso de aprendizaje. Ah, probablemente, profesor, entonces en esa institución no va bien el aprendizaje. Por eso le quiere proponer, pues. Y entonces nos tiene que contar cómo en el mundo la enseñanza de la construcción civil tiene problemas. Y aquí está. En el mundo de la construcción civil es difícil porque es eminentemente práctica y nos hace llorar de tristeza lo que pasa en el mundo. Quizás aquí su cita en base a eso. En el Perú sigue los mismos procesos constructivos, no se enseñan correctamente, me está diciendo los problemas. Ojo, lo negativo con respecto a mi variable de investigación. Y luego empieza a hablar la realidad problemática local. En Capeco, institución pionera de enseñanza y construcción civil, hay problemas en cuanto a insuficiencia en los procesos formativos. Ah, profesor, está diciendo que está mal. Nos dice que diagnósticos previos, falta de coherencia entre los contenidos. Hay una queja de la realidad. Están enseñando mal en Capeco, profesor. Ese es el problema. En una sustentación de tesis se le pregunta al jovencito, jovencito, ¿cuál es el problema que usted ha detectado? Mi problema, profesor, es ¿qué relación? No, esa es su formulación de problema en su cerebro, donde usted plantea si hay relación entre problema 1 y problema 2. Pero le estoy preguntando sobre el problema que usted ha visto. Ejemplo con la señorita que me dice que no tiene población. ¿Cuál es tu nombre, niña? La señorita que no tiene población. Señorita. Su nombre. ¿Vale? Ok. En tu caso, por ejemplo, cuando hagas tu realidad problemática, vas a tener que buscar un lugar en donde se manifieste un problema. Y tú te preguntes, ¿habrá relación entre el problema 1 y el problema 2? O sea, no es que busqué un amigo y me dijo, aplícalo en esta empresa. No, esa no es la forma de escoger el problema. Para que tengan idea de una correlación, ¿no? El clima laboral es un problema grande a nivel de las empresas, ¿sí? En el mundo se reportan problemas de clima laboral. La OIT dice de que hay un alto índice de empresas cuyo clima laboral afecta el rendimiento laboral. Ya. La OIT dice que el rendimiento laboral ha bajado, hay problemas, etcétera, etcétera. En el Perú, reportes del Ministerio de Trabajo indican, cuando quieran me cortan por favor, indican de que no hay una buena relación entre el clima laboral y el rendimiento laboral. Me cuentas el problema. En la empresa Ramsa, se me ocurre, en la empresa Ramsa. Los reportes indican que, al parecer, la Oficina de Recursos Humanos menciona que no hay un buen clima laboral, se nota que los trabajadores no están vinculados, que no se identifican con la institución, no siguen con mucho entusiasmo la directiva de sus líderes. Te estoy contando el problema de clima laboral. Paralelo a esto, se ha observado que el rendimiento ha bajado, ¿sí? El área de producción indica y me haces llorar de tristeza de producción. Y entonces recién lanzas tu pregunta de investigación, ¿no? O sea, si hemos visto que hay clima laboral malo y hay mala producción, ¿no habrá relación entre clima laboral y productividad? Entonces miren cómo la pregunta de investigación que está por aquí, no es que se tenga que formular correctamente, es observar una realidad y a partir de ahí hacernos una interrogante. Y entonces cuando hagas tu planteamiento del problema, la formulación del problema, tienes que previamente hacer un análisis lógico del problema que tú has detectado. Entonces si volvemos al formato de la universidad, ¿sí? La situación problemática es lo que tienes que explicar. 2 hojas, máximo 3 hojas, pero que nos permita ese análisis
del problema que te estás abordando y que te lleva a formularte un problema. Ahora sí, preguntas, por favor. Preguntas, jovencitos. Preguntas. No se queden callados, por favor, que me trabo. No sé si me han escuchado, no me he explicado bien. Sí, te hemos escuchado, profesor. Sí, De hecho, van a ir surgiendo consultas, ¿no? Así es. A ver, les cuento, chicos. En realidad problemática, y yo le llamo realidad dramática. Tú me tienes que contar el problema. Recuerden que es un problema de investigación. Por lo tanto, tiene que haber pues una anormalidad, algo en el campo que te llame a investigar para luego dar una solución a ese problema a través de una investigación. Entonces, hacer una realidad problemática conlleva ese espacio de reflexión. Es más, ahí en otras maestrías inclusive le dan hasta fórmulas, ¿no? Fórmula primero, lo general, luego lo específico. Y yo solamente los invitaría a analizar el problema, para que ustedes se pregunten, señores, ¿cuál es el problema que tú estás investigando? Profe, mi pregunta, no, esa es tu pregunta en tu cerebro. Dime cuál es el problema, porque eso tiene que estar planteado en la realidad problemática. Como han visto, en este caso el ingeniero Felipe, que es ingeniero civil, hace esta reflexión de lo general a lo particular, planteando primero los objetivos de investigación, definiendo sus variables. Como ustedes saben, puede haber diferentes teorías. Ahí desde cajón ya está diciendo que es ABPC para mí, porque de repente puede haber otra teoría de BPC, pero él dice que está usando Johnson y Johnson y Holoubek, que esa es la teoría, ¿no es cierto? Y está usando la definición de aprendizaje de Arévalo. Entonces el profesor, él ya desde cajón dice, esta va a ser mi investigación. Estas son mis variables y este es el problema que yo tengo en el mundo, en el Perú y en Capeco, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, mi reflexión viene mi pregunta. Y entonces, he ahí la forma en que debemos desarrollar la parte que corresponde a situación problemática. Esto es un proceso que poquito a poquito vamos a ir mejorando. O sea, no les estoy pidiendo que su trabajo esté terminado al 100%. Iremos revisando, daré sugerencias y de tal manera que paralelo al trabajo estadístico tendremos que alinear pues nuestro proyecto que tenga la solidez lógica, metodológica, que luego la podemos responder con estadísticas, pero en base pues a planteamientos de problema, en base a objetivos, en base a metodología bien desarrollada. Ahora sí, preguntas, jovencitos. Preguntas, por favor. Consultas sobre su temática. ¿Cómo les va? ¿Qué es lo que no han entendido, lo que les estoy pidiendo? O no sé si hay que alinear o de repente ya lo tienen todo hecho, no hay ningún problema. Dígame, a ver, Richard, empezamos por Richard, que está arriba. Richard, cuéntame. Sí, hay una fecha en la que ya determinada en la que tengamos que entregar esto inicial que nos comenta. ¿Le parecería bien el viernes? ¿Le parecería bien el viernes? Porque, no, perdón, porque sí, porque el sábado tenemos, no, perdón, como usted tenemos lunes, ¿no? ¿Hasta el domingo le parece? Sí, De acuerdo, profesor. Sí. De acuerdo, profesor. La idea, Sí, profesor, mejor. yo les voy a pedir algo que se llama open mind, mente abierta, ¿sí? A veces me sucede siempre, profesor, si me pusieron 18 en el curso anterior, está bien, pues esa es otra mirada. O sea, no lo tomen a mal, no estoy minimizando, ni siquiera he visto sus trabajos, solo le estoy dando pautas de cómo debería estar organizado su trabajo. Entonces, con el fin de que cuando venga el asesor de la universidad no te lo rechace. Recuerda que ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que nos aprueben el trabajo. No te lo voy a aprobar yo porque yo solamente digo el trabajo está bonito, que pase a la siguiente oficina. Es otro asesor con su propia forma de pensar que lo va a revisar. Entonces tenemos que prepararnos para la guerra. Entonces yo le voy a pedir que en base a lo que hemos conversado, veamos qué podemos mejorar en nuestro trabajo. Y luego, cuando me lo presenten, te diré, mire, esto me parece bien, esto me parece mal, esto hay que mejorar. Y vamos puliendo. Es como una obra de arte, es como una escultura. Primero es un cubo, pero luego a través de golpe con el martillo sacamos pues el Dante o una escultura, la Piedad, por ejemplo.
Pero es trabajito que va poco a poco. No se sientan que lo que quiero es que su trabajo esté mal. No, quiero ayudarlos a que el trabajo esté bien. Tú, Claudia, ¿cómo vas con el trabajo, con lo que hemos comentado? Cuéntame, por favor. Claudia, coméntame, por favor. Bueno, entonces no está Claudia. Fidel, cuéntame. ¿Se puede cumplir? ¿Qué dificultades has visto? La dificultad, bueno, en el instrumento, profesor, de la elaboración. Como dice usted, hay que guiarnos, ¿no?, de algo que ya tal vez está hecho y poder tal vez adaptarlo, ¿no? Renati de Sunedu te puede ayudar bastante. ¿Cuál es tu variable? Síndrome de Burnout. Mira, tienes en Renati cientos de trabajos para poder verlo, ¿no? Y creo que ya está más fácil, ¿no? ¿En qué población es? Directores. Ya. Ah, caramba, espera un momentito. Sorry. Igual ha salido. Sí, no, sí salió. Digité mal. Ejemplo, mira, acá tenemos una tesis de maestría, está abierta, significa que tenemos acceso a esta información y vamos a ver cómo están manejando la variable. Con solo ver el resumen, ¿no? El objetivo fue identificar los factores organizativos asociados al síndrome de Burnout. Estudio cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. Miren, imagínate que esto, profesor, lo quisiera usar para mi antecedente. ¿Está bueno o está mal? Pues vamos a ver. Un momentito, ¿ya? Ya. Va dirigido al área ambulatoria del hospital, no me serviría. Ya, correcto. Pero veamos la presentación de los datos. Miren, resultados. ¿Cuál sería la crítica de esos resultados? ¿Estarían bien o estarían mal? Si está buscando correlacionar, ¿qué debería mostrarnos? ¿Porcentajes o correlaciones? Correlaciones. No hay, por ejemplo, este resumen está pésimo, ¿no? Presenta 64, ese es dato descriptivo. 92% es dato descriptivo. 66.4% está bien, pero dime, pues tú te sabes. Conclusión, los factores organizativos se asocian. ¿Pero dónde está la asociación? Acá dice se asocian, sí, pues. ¿Pero en qué medida? Si es investigación cuantitativa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces te das cuenta de que los datos no están tan bien, pero por lo menos no nos dice el instrumento. Si entramos, probablemente podamos encontrar qué instrumento ha desarrollado, ¿no? Y tú ver si el instrumento, haces un casting de instrumentos. Profesor, he encontrado 10 tesis. En este caso, profesor, el síndrome de Burnout ya tiene un instrumento, ya que es la autora Maslach y Jackson, ya los tienen ya, o sea, ya está estandarizado, mejor dicho. Entonces, solo tienes que colocar entonces su validez y confiabilidad. Lo que estoy trabajando nada más es la segunda variable. Listo. Entonces, esa primera variable, tú ya tienes la validez y confiabilidad en una tesis. ¿Estamos? Ya no te preocupes. Lo que debería recoger de acá es la definición conceptual y operacional de la variable, porque ya trabajó, pues. La matriz del instrumento ya debe estar. ¿Me entiendes? De ahí viene la idea. Si aplicó el Maslach, vamos a ver qué aplicó. Si aplicó el Maslach, ¿sí? Vamos a ver, nota biográfica. ¿Qué tesis? Cuestionario. Ahí tesis de Maslach, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí está ahí está el Maslach. Entonces, profesor, si aplicó el Maslach, debe tener su definición operacional, su definición conceptual y debe tener su matriz de instrumento, pues, porque ya lo hizo. Y eso le presenta a usted claro, pues, porque como no estás cambiando el instrumento, albricias, y ya está hecho. ¿Me vas entendiendo? Sí, perfecto. Claro, entonces busca. Profesor, entonces habrá que buscar en el anexo donde corresponda, donde está la matriz de operacionalización, quizás más adelante. En la ficha técnica aparecen esos datos que Así es. Entonces ya no trabajas doble porque ya tienes la información. Por mí lo validó, para mí lo validó, profesor, entonces no tengo problemas. ¿Ve?
Esta es la interpretación de resultados que vemos después. Estos son los datos descriptivos. Y entonces, ¿dónde vas a tener problemas? En tu segunda variable, ¿no? Acá está técnicas e Sí, instrumentos. ahí. Aquí está. Sí, sí. Mira, por ejemplo, ¿ves? Aquí hay una gran falla. Por ejemplo, ¿dónde está tu validez y confiabilidad de tu instrumento? Se aplicó 2 cuestionarios, el MATLAB. Ya está muy bien. ¿Y tus datos reales dónde están? ¿Cuánto obtuviste de validez? ¿Cuánto obtuviste de confiabilidad para decirnos si ese test sigue siendo actualizado? A ver, te explico esto, ¿no? Validez y confiabilidad inicial. La prueba se inventó en el 2012, profe, ya pasó muchos años. No, pues acaban de aplicarlo hace menos de 5 años y este señor en esa tesis le encontró que todavía tiene buena validez y confiabilidad y coloca eso en tu proyecto. Este tesis no te va a servir de nada porque solamente habla de la validez y confiabilidad, pero no nos muestra qué cosa, los datos de validez y confiabilidad. Habrá que buscar una segunda tesis en la que con claridad, como aquí, nos hable, a ver, por favor, estaba así estaba acá. Como aquí nos hable claramente, esta es la del otro profesor, tesis, creo que es esta, ya, acá. Entonces, si ves validez y confiabilidad, debería mostrarte estos datos. Técnicas de análisis de instrumento. Acá está claro, profesor, que Kaiser-Meyer-Olkin y el de Bartlett tiene 747 la validez. Y su confiabilidad a través de alfa de Cronbach 828. Se sabe que a partir de 7.0 es buena validez, buena confiabilidad, por lo tanto está establecido estadísticamente que el instrumento todavía sirve. Por eso lo voy a aplicar. Eso con respecto a tu primera variable, al MATLAB, ¿correcto? La segunda, ¿cuál es? Gestión estratégica. Entonces vas a tener que bucear ¿para qué? Encontrar un instrumento de gestión estratégica. ¿Me entiendes? ¿Tienes instrumento? No. He encontrado sí una tesis semejante a la segunda variable. Ya, ¿Cómo mide la gestión estratégica? ya. Entonces, Del director. ¿Cómo mide la claro. gestión? Pero trabajo con otra variable. No recuerdo qué variable. Pero puedes coger... No, la variable X en la gestión estratégica del director de instituciones educativas. Me ha sucedido muchas veces... Voy a tomar en consideración lo que usted dice, ¿no? Que hay que revisar, ¿no? Y adaptar, ¿no? Claro, tienes que evaluar si, por ejemplo, me dice, profesor, ¿puedo coger otra tesis? Si quieres. Un instrumento de una tesis, el otro instrumento de otra tesis, sí, también se puede. Profesor, he decidido modificar el nombre de mi variable, ¿no? Porque dice clima laboral y dice clima organizacional, son cosas distintas, en tu marco teórico va a cambiar, entonces, si encuentras un instrumento que es similar y se adecua a tus intereses, podrías tranquilamente adaptar el nombre de la variable al del instrumento, ya que el instrumento te está ayudando y define en tu marco teórico, alínealo. Hay varias opciones para poder subsanar ese problema del instrumento. Como también te decía, ¿quieres construir? Ya, pues lo hacemos. Parte del curso va a ser construir, pero es bastante, un poquito más complicado. Pero ahí estamos, lo podemos hacer. Entonces es cuestión que evalúes y eso lo apliques en tu proyecto. ¿Estamos? Sí, estamos. Listo. ¿Alguien más? ¿Consultas? Luz, adelante. Sí, profesor, tenía problemas con conexión al internet. Profesor, una consulta. Por ejemplo, en mi caso, justamente una variable es estrés, ¿no? Que bueno, en este caso sería un test psicológico que estoy viendo. Y la segunda variable es justamente modalidad de trabajo, ¿no? Que es trabajo remoto y presencial. En este caso, como para poder medir la variable en segunda variable, creo que más que nada sería un cuestionario, ¿no? de información que podría levantar bueno, en este caso al participante o los, ¿no? Sí, lo que pasa es Porque que tu segunda porque para variable... poder saber la modalidad solamente sería eso. Claro, Sería. a ver, te explico. Lo que pasa es que si hablamos por tu segunda variable, es una variable empírica. Simplemente es un sí o no. ¿Dónde trabajas? En A, B, C, D y eliges, ¿no? Primero, eso significa que en tu trabajo la segunda variable no va a brillar mucho, porque solamente es la condición de trabajo que tiene el trabajador. ¿Estamos?
Quizás, Sí, correcto. y eso puede entrar, pues, si vamos aquí, si vamos a esta test, puede entrar pues en una columna donde le preguntes qué tipo de trabajo tienes, uno remoto, dos presencial, tres semipresencial, por decir. Pero date cuenta que tú estás haciendo una correlación entre una variable y una condición del trabajador, no en otra variable. Esto, Condición que sí es una variable, técnicamente sí es una variable porque tiene diferentes condiciones. Quizás cuando hagas tu planteamiento del problema, ahí vas a tener que pensarlo bien, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema que estás investigando? Profesor, los trabajadores, debido a que son remotos y no son remotos, tienen unas dificultades, eso hace... entonces vas a tener que pensar cómo justificar la importancia de esa variable sociodemográfica que le estás convirtiendo en una variable de correlación. No sé si me entiendes. claro, sí. No sé En si... este caso, profesor, bueno, Dime. o sea, la importancia va mucho en el estado que frente al COVID nosotros hemos tenido, bueno, dentro del sector público hemos tenido que ampliar, ¿no? Y modernizarnos en el aspecto de trabajar presencial de manera virtual. A ver, Por lo que dime, ya. también se han presentado decisiones en cómo nosotros dentro de la gestión podemos decidir qué colaboradores pueden trabajar de manera presencial o remota y con qué perjuicio que involucraría a su estado de salud, ¿no? Porque también hemos visto casos en general que el nivel bueno, el tema psicológico, problemas psicológicos han presentado, ¿no? Es por la razón que actualmente todavía tenemos una psicóloga A dentro de ver, la organización. pregunta. Entonces, ¿Cuál es el frente a problema en la eso, empresa? ¿Cuál es el problema en la empresa? el problema es la decisión es la gestión de la decisión de quiénes van para trabajo remoto y quiénes presencial, Ya. ¿no? ¿Existe entonces en la empresa una duda? ¿No saben en recursos humanos a dónde mandas a cada quien? ¿Estamos? Claro, o sea, Ya. lo hacen más que nada, le ponen, los recursos humanos lo que deja es la potestad a los directivos, ¿no? Ya. Los directivos, o sea, estamos presentando que ellos, hemos dicho a ellos para que decidan, ¿no? Pero Ya. entre esa decisión ellos lo hacen de manera como que, bueno, quiero que todos vengan mejor. Subjetiva, O sea, no subjetiva, evalúa, no ¿no? evalúa. No evalúa y de No repente pues con estas no nuevas es... evalúa, no saben. Listo. Ese es el Claro, problema. pero, Ya, ese o es sea, el sobre problema. todo también, ese es el problema, o sea, la decisión y la gestión que se tiene que tomar para tomar conciencia de que trabajar, cuál de los dos trabajos en ambas gestiones, qué nivel de estrés pueden ocasionar, de qué forma. Correcto. ¿Y cómo Porque también se podría medirías? presentar ¿Y una posibilidad cómo alternativa. medirías correctamente? ¿Cómo medirías correctamente? Para tomar una buena Eh, decisión. ¿Qué tendrías que evaluar en el trabajador? Para saber, este va remoto. Ahí te escucho. En verdad, primero es la función del puesto, ¿no? Quizás, pero también mucho es, o sea, yo creo que es mucho su estado, bueno, es que hay puestos en las cuales pueden ir remoto o depende mucho de sus Correcto. funciones, ¿no? De las Claro. funciones que puedan desempeñarse. Primero en el Claro, perfil del pero puesto. también podemos, ¿Estamos? El perfil, ¿no es cierto? El perfil del puesto. ¿Qué le exige el claro, el puesto? perfil del puesto de cada uno, Y sí, de su naturaleza, pero también podemos ver que si nosotros exigimos frente a esa coyuntura, porque la cual continuamos con trabajo, hemos hecho con olas de COVID, o sea, si no priorizamos o vemos como alternativa el trabajo remoto, que es el trabajo virtual, o sea, podemos llegar a un estrés, ¿no? Que al ya. final lo que ocasiona a largo es ausentismo. ¿Por Ajá. qué? Porque cuando tienen un nivel alto de estrés, lo que ocasionan es que están con descansos médicos, porque siempre han cuadros de ansiedad y demás, y somatizan. Ahí Ya. tenemos un doctor ocupacional, y ellos, cuando hubo la escuela, las olas elevaron cantidad de atenciones Ya. médicas. Una consulta. Entonces, frente a esto, dígame. Ya. Una consulta. ¿Tú crees que el perfil laboral, es decir, por ejemplo, yo soy secretaria, estoy sentada todo el tiempo, y yo soy limpieza, estoy caminando, tendría que ver con esa decisión de quiénes son remotos y quiénes no son remotos? Mm. El Bueno, perfil, frente a la función que pueden ejercer, ¿no? O sea, claro, ellos van a tener sí o sí que hacer la función, podemos decir la de limpieza, sí o sí tiene que ir a la oficina porque no se va a limpiar sola, ¿no? ya, Pero si es la ajá, secretaria,
hay documentos que lo puede hacer de manera virtual, ¿no? Correcto. Pero también hay temas de presencialidad porque también se ha visto que para ciertos proyectos necesitamos que todos estén opinando y lamentablemente no es que el internet sea todo exacto y perfecto, ¿no? Hay Ya. lamentablemente situaciones donde no nos podemos conectar con diferentes personas. Ujú. Entonces, lo que yo quiero más que nada es que para que ellos tomen una decisión que sea de manera mucho más, digamos, sin prejuicios, ¿no? No porque estás en trabajo remoto, tienes que trabajar 24 horas. O trabajo Entonces, presencial evaluarías, 100%. por decir, para ayudar a esas personas a decir correctamente, sería interesante decirle, mira, este es el perfil laboral que necesitamos en cada puesto, por decir, qué cosa debe hacer en cada puesto. Él tiene que barrer, él tiene que planchar, él tiene que cargar peso, ella tiene que hacer informes, informes escritos. ¿Con qué lo podrías correlacionar para poder ayudarle a tomar decisiones? ¿Solamente el perfil laboral? ¿Qué más te necesitarías conocer? No, el perfil laboral. ¿Cuáles son tus variables que estás nombrando tú? Ya, la cosa es que dentro de la necesidad nosotros, bueno, en este caso mi persona se está focalizando en que ve el nivel de estrés por Ya. cada modalidad, Por eso. para que puedan ver, ¿no? El nivel de modalidad que puedan tener y ejecutar, ¿no? Para que ellos mismos puedan tomar la decisión de, o sea, ver Eso cómo está ellos pueden bien. equiparar, ¿no? Ambas modalidades. Está bien. ¿No? Esto, por Y eso puede ejemplo, romper prejuicios, ¿no? ya. Ahora mira, esto de la modalidad podría convertirse, se me ocurre, en modalidad de trabajo, en datos sociodemográficos, ¿no? ¿Qué es? Remoto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relación existe entre perfil laboral y estrés laboral? ¿Para qué, profesor? Para yo ver, en primer lugar, si es que el tipo de trabajo a la que se dedica, a la que le exige la empresa, tiene relación o no. Y voy a colocar una columna que diga tipo de trabajo, remoto o virtual, para que después, si yo quiero, profesor, haría un cuadro de doble entrada, ¿no? Haría un cuadro triangular en donde, esto no es, podría ser mis análisis de tipo este dato, ¿no? Diferencias entre hombres y mujeres, diferencias entre, está más abajo, esta de acá, por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, es un dato en donde una sola variable, por ejemplo, en base a remoto, no remoto, podríamos hacer un análisis y comparando pues el estrés laboral entre gente que trabaja presencial, gente que trabaja remoto, y saldría un dato descriptivo, pero fíjate que acá es sociodemográfico el dato. Entonces, el tipo, tu variable sociodemográfica llamada tipo de trabajo, todavía no la veo brillando como para que sea una variable de correlación. Lo veo más como una variable sociodemográfica que después puedes hacer datos. Entonces, ahí tienes que evaluar, mira tesis, para ver si hay varias tesis que estén usando tu variable llamada remoto, para poder discutir. Tu problema no va a ser ahora. ¿Sabes cuándo va a ser tu problema? Cuando quieras hacer la comparación y discusión de tu tesis. ¿Tú crees que hay información actualizada sobre trabajo remoto o no remoto? ¿Hay información? Sí, o sea, es que entró yo información justamente de eso, ¿no? O sea, como actualmente por la pandemia, porque la modalidad de trabajo ha sido a partir de la pandemia, continuamos con la parte del COVID-19 que tenemos, ¿no? Entonces se ha presentado recién varios estudios frente a cómo las personas están trabajando y están variando el nivel de estrés, ¿no? Ya. El nivel de estrés frente al tipo de trabajo que están teniendo, ¿no? Al tipo de trabajo. Muy Hay bien. el tipo de trabajo que tienen, que aquí sería la modalidad de trabajo, no tanto sea presencial o como Muy bien. remoto, porque también hay varios factores que afectan esto, ¿no? O sea, para trabajar en una remota debería de tener las condiciones apropiadas, ¿no? No solo eso, sino Y la destreza del trabajador para trabajar remoto. Por ejemplo, si maneja tecnologías, no maneja tecnologías. Por ejemplo, el hecho de tener en su casa de repente, yo, por ejemplo, pensaría un poquito más allá de lo que te estás pensando, y siguiendo lo tuyo, señores, y las condiciones de trabajo le ayudaría porque puedes tener tú todo, pero si estás con 5 hijos, ¿qué tan fácil será trabajar remoto, no? Con 5 hijos gritándote. Entonces, hay varias condiciones que tienes que evaluar para ver que tu investigación sea un poquito o sea, más, que brille un poquito ya, más. sí, yo creo que el profesor entonces podría hacer más que nada para darle ese empuje a la modalidad de trabajo, serían las condiciones, digamos,
laborales que puedan tener, tanto como trabajo remoto como trabajo presencial, Claro, basándome en eso. eso va O un sea, poquito, hablamos de la ergonomía, todo eso, o sea, un por cuestionario supuesto. que me evalúe esto Y eso y yo tiene que ver con el recomendaría estrés. más. Ujú. Y entonces estás emparentando las Claro, variables, estás emparentando las variables. No pongas variables muy dispares, ¿no? ¿Qué relación tiene el ruido del avión con la autoestima? Pues no tiene nada que ver. Sí son variables, pero no tienen relación. Entonces, cuando hagamos una correlación, siempre busquemos algo que los vincule, ¿no? Oye, la ergonomía sí tiene que ver con el estrés laboral, claro, porque estás incómodo y entonces te puedes estresar. Entonces, trata de encontrar una variable, emparentarla más para que claro, claro. para que pueda brillar un poquito Claro, más. ahí mi segunda variable ya estaría brillando. Así es. Eso es lo que tienes que Claro. ver. Sí, es lo que tienes que ver, por favor. Sí. No te preocupes que estás en todo el derecho de cambiar, mejorar, optimizar, porque estamos haciendo el proyecto y lo podemos evaluar. ¿Sí? Entonces, mira, lo que te recomiendo es mira tesis, cómo lo están enfocando y ve una que más o menos te guíe y que te dé una idea general de cómo lo están haciendo, ¿no? ¿Estamos? Ya. Ok. Sí, profesor. Listo, muy Gracias, bien. profesor. Fidel, cuéntame. Sí, doctor, breve nada más. Un gran servicio. ¿Podría, por favor, agregarnos al Classroom para bajar el material, si es que así lo hubiera, por favor? Sí, sí, se lo voy a compartir, no hay problema. Terminar la clase me voy a quedar y se lo voy a mandar el enlace para que ustedes puedan bajarlo todo. Sí, todo el material está ahí, se lo voy a hacer llegar. Denme unos 15 minutos más para terminar de organizarlo. Lo que pasa es que estoy moviendo de un lugar a otro de acuerdo a los ejemplos. ¿Sí? Ahí está el material, sí lo tengo para poder, lo van a alcanzar. Será unos 15 minutos terminada la clase. ¿De acuerdo? Ya, disculpe, ¿la clase es hasta las 10? 10 y Eh, media. sí, 10 y media si no me equivoco. No falta poco ya, no se preocupen, no falta poco No, más. es de 7 a 10. A 10, entonces ya, sí, Disculpe. entonces 5 minutos más y terminamos. No se preocupen, sé que tienen que hacer, ahí lo vamos a cerrar. A ver, jóvenes, yendo al punto entonces, le voy a mandar el enlace del Classroom para que tengan toda la información que hemos trabajado el día de hoy. Nuestra propuesta es la siguiente, por favor. Atentos todos que vamos a resumir. ¿Sí? El sílabo del curso nos pide que hagamos un análisis estadístico de la información. Me gustaría, estaría muy contento que hagamos con los análisis de sus propios datos, para lo cual me van a enviar su proyecto de investigación, me van a enviar su matriz de su instrumento y la matriz de la investigación y los instrumentos que van a utilizar hasta el día domingo, siguiendo, por favor, las recomendaciones que se les ha dado. Es decir, el trabajo de esta semana es que ustedes revisen su proyecto y traten de actualizarlo en base a lo que hemos conversado el día de hoy. La siguiente semana todavía tenemos instrumentos de investigación y entonces seguiremos profundizando y un poquito del tiempo en vivo revisaremos los trabajos. No puede ser 8 porque serían las 2 horas. Una semana y luego la otra semana para darle los consejos y que su proyecto esté alineado a lo que se propone. El objetivo del curso no es hacer un análisis abstracto. El objetivo del curso es que ustedes a la semana número 4 de preferencia ya tengan sus datos, así que vayan conversando con sus fuentes de información para ver la manera de que puedan recopilar información y puedan tener sus datos y a partir de la semana 4 hagamos validez y confiabilidad ya con sus propios datos. Si no lo tiene, no es obligatorio, entiendo que esto tarda un poquito a veces, haremos pues los ejercicios con bases de datos que tengo por ahí de un montón de asesorías y ustedes puedan aprender a hacer la validez y confiabilidad de acuerdo a lo que indica el curso. Validez, datos descriptivos, análisis inferencial, como me gustaría que fuera con sus datos reales para no perder tiempo. Preguntas finales, jovencitos. Preguntas finales. El delegado, forme por favor un grupo WhatsApp, me incluye, por favor, para que en cualquier momento pueda conversar con ustedes. ¿De acuerdo? En una media hora también voy a colocar la grabación del día de hoy para que ustedes puedan revisarlo y conversarlo o evaluarlo las cosas que hemos comentado. Adelante, Jorge Luis. Profesor, antes de finalizar la clase, igual también tenía una duda referente a mi proyecto. A ver, dime. Bueno, en realidad, básicamente el mío es medir la relación entre los estilos de liderazgo
y la satisfacción laboral en centros asistenciales de primer nivel, en el campo hospitalario principalmente, ¿no? Pero justamente yo lo que en un primer momento había pensado era, por ejemplo, el tema de estilos de liderazgo, solo aplicarlos al personal que tiene un cargo directivo dentro de estos centros, ¿no? Ya. Y lo que viene a ser la satisfacción laboral al personal que está a cargo de este personal que tiene un cargo. Pero también la otra modalidad que he visto en otras investigaciones era aplicarle a todos, ¿no? O sea, la percepción de estilos de liderazgo que tienen todos, incluido Esa es otra el cosa. personal directivo como el asistencial. Ahí recién me está resolviendo el problema. Ahí recién me está resolviendo el problema. Lo tuyo estaba mal al principio porque tú me dices aplicar a los líderes y luego aplicar a las personas que siguen a los líderes. Eso significa que tu unidad de análisis son 2, líderes 8 y trabajadores 40, por decir, entonces no calza. Pero ¿cómo haría que esto calce? Simple, pues percepción de liderazgo. Señor trabajador, ¿cómo percibes el liderazgo de ese jefe? Entonces al trabajador 1 le aplico la prueba de cómo percibe el liderazgo del trabajador. Y luego, segunda prueba, señor trabajador, dime, ¿sí?, la segunda variable. Entonces, el tuyo se alinea no a que evalúes primero a los jefes y luego a los trabajadores. Tu unidad de análisis tiene que ser los trabajadores con 2 cuestionarios. ¿Me vas entendiendo? ¿Hola? Ya. O sea, básicamente trabajo sobre Sí. Claro, porque si no, ¿cómo harías el Excel? Si son solamente 7 líderes, 7 gerentes y son 40 trabajadores, ¿cómo me llenas este Excel? Recuerda que en una correlación, fíjense por favor, sujeto 1 al mismo nivel cuestionario 1 y al mismo nivel cuestionario 2. Es decir, que tengo que tener la misma cantidad de cuestionarios que sujetos, pero en columna, ¿ve? Entonces, decide, si tú vas a trabajar con los trabajadores, ellos deben responder los 2 cuestionarios. Porque si no, no estableces la correlación. Te sería difícil. Unidad de análisis, los trabajadores. ¿Cómo perciben el liderazgo? Muy bien, busca una prueba aplicada a trabajadores que opinen sobre el liderazgo de sus jefes, eso va. ¿Estamos? Ahora después haces una columna que diga a qué área perteneces. Entonces, en las descriptivas podemos hacer en la área tal, en el área tal, mira cómo está la descripción, con el área B, mira la descripción, los de planta con los de taller, mira la diferencia. Eso es ya estadística que nos vamos a rayar. Pero de preferencia, busca instrumentos para aplicar a la misma población. ¿Estamos? Gracias, profesor. Sí, ya. Listo. Ya. Bien, jovencitos, muchas gracias, no voy a quitar más tiempo. En unos 15 minutos les envío el enlace. Por favor, agréguenme delegado al grupo WhatsApp y para poder enviarles el material de la semana del día de hoy que lo estoy organizando para que esté muy bien presentado. Nos estamos viendo. No sé si tienen alguna consulta más. Por ahora no llamo lista porque no tenemos, en el Zoom no tenemos forma de acceder y ya lo veremos más adelante cómo regularizamos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego, jovencitos. Gracias, profesor. Hasta luego. Noches. Buenas noches. Buenas noches.